No podíamos tener un nuevo episodio sin Juan Fernando Quintero, o más bien este episodio sin el delantero, perdón, el medio centro colombiano que figura, lo quieren muchísimo en River y no podíamos hacer este episodio sin él. Ahora mismo suena muchísimo equipos todos, de hecho los equipos grandes de Europa están interesados en Julián Álvarez. River, ¿cuándo vas a reconstruir a River? Ese es el comentario, uno de los comentarios que más encuentro en mi canal, chicos. Vamos a hacerlo en esta ocasión, pero lo vamos a hacer en Italia, porque con todo el respeto del mundo digo que la Liga Argentina es bastante buena, es bastante competitiva, pero en el FIFA hacer un reconstruyendo de River en esa liga realmente resulta muy fácil. Por eso lo he pasado a Europa, para darle más emoción y darle más dificultad al video. De fondo les estaré dejando cómo he creado al señor Marcelo Gallardo, ya que no lo encontramos directamente en el FIFA, así que hay que recrearlo y de esta manera lo he hecho, pues por si les interesa hacerlo. Espero que me haya quedado medianamente parecido, la intención es esa, igual no podemos hacer magia tampoco. Bien, tenemos 16.5 millones de presupuesto, tenemos 4 temporadas para conseguir una Champions League, un poco irrealista, pero bueno, es entretenimiento, entiendan que aquí tenemos más dificultad y va a ser un poco más divertido. Vamos a intentar ver qué jugadores vamos a cambiar, bueno, es posible que hayan algunos recambios, pero también vamos a estar pensando en el futuro de este gran club, porque es un club gigantesco y sé que esto va a ser increíble, chicos. Así que vamos a ir rápidamente a la plantilla, veamos qué podemos hacer, miremos fichajes y en las próximas 4 temporadas tratemos de recrear un club, o de crear más bien un club muy chévere, muy competitivo. Sin más, vamos a la plantilla. Bien, plantilla pero muy interesante, jugadores a tener muy en cuenta, jugadores con gran potencial, chicos, ya sabemos de sobra, podría ser Carrascal, obviamente Julián Álvarez, pero aquí quiero hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Porque, bueno, el club es gigante, el club es buenísimo, pero sabemos de sobra que si queremos ver brillar a un jugador latinoamericano, su mejor opción o la mejor opción es que se vaya a Europa. Ahora mismo suena muchísimo equipos todos. De hecho, los equipos grandes de Europa están interesados en Julián Álvarez. A día de hoy, 17 de enero, aún todavía no tiene una negociación, pero sí tiene muchos rumores. Hay muchos rumores, así que nosotros vamos a estar con él una temporada y evidentemente vamos a dejar que se vaya para que triunfe como debe ser, ¿no? Así funciona, así es el fútbol y lo que hace el equipo de la banda cruzada es eso, junto con Boca, es sacar, eso es como su fuerte, sacar jugadores jóvenes, promesas que van a brillar y, bueno, venderlas muy costosa. De esta manera se financian estos clubes en Latinoamérica y más que todo estos dos, River y Boca, que, bueno, ya saben de lo que estoy hablando para no enrollarme más. Así que vamos a esperar la mejor oferta, obvio no lo vamos a regalar, pero sí vamos a esperar, lo vamos a vender y vamos a esperar la mejor oferta, el que mejor pague. Y también, evidentemente, eso nos obliga a conseguir el reemplazo perfecto para Julián Álvarez. Ya hay algunos jugadores en la lista, pero pues ya veremos más adelante. Jugador con gran potencial, bueno, Romero, Romero que edad tiene, 30 años. Hay que ir buscando a alguien para Romero. Yo creo que dejemos a Suárez ahí, perfecto. Bien, por aquí tenemos jugadores como este señor de la Cruz, que es jugador de gran potencial, 84-86, y por ahí jugadores que vamos a tener de recambio. Fernández también, me parece interesante, chicos, porque también cuenta con un potencial de 84-83, por ahí 86, perdón, por ahí también tenemos a un señor Simón con un potencial de 83-85. Vaya, ¿dónde está Simón? Simón, mírenlo acá. Interesante. Jugadores a tener muy en cuenta, jugadores que también van a ser vendidos algunos por aquí, pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco en el transcurso del episodio. 33 jugadores tiene esta plantilla, incluyendo los jugadores a préstamo, ¿no? Vamos a traer por ahí jugadores que están sonando, etcétera, etcétera. Vamos al mercado de fichajes y veamos qué sucede. Finaliza el mercado de fichajes, veamos qué pasó. Pues la verdad no fue mucho lo que sucedió en este mercado de fichajes. De hecho, no hicimos fichajes, fue algunos préstamos, como pueden ver por acá. Préstamo y solo hicimos la venta de este señor Pinola con 38 años por temas de dinero. Hay una cosa curiosa con este episodio y es que, bueno, recién actualizó el FIFA para 17 de enero estamos. A lo que lo abro me aparece que tengo una actualización disponible y bueno, la instalo. Y hay algo muy curioso, creo que esto será un bug, pero ya lo vamos a ver más de cerca.
El primero, como pueden ver, es este, que me aparece este señor de Polonia aquí, un jugador bueno, un europeo, tiene buen potencial, pero no me parece correcto que lo tengamos aquí. No tengo idea por qué me aparece, como pueden ver, se le vence el contrato en 10 meses. Había olvidado mostrarles esto desde el principio, pero bueno, vamos a mirar, estas son las cosas extrañas. Vamos a liberar, aquí vamos a perder 563,000, porque este señor no está ni siquiera invitado a este canal. Bueno, en este episodio, digo. Y el otro es este, chicos. No tengo ni idea por qué tenemos ahora 41 millones de presupuesto cuando, bueno, hemos prestado jugadores. Supongo que eso influye en algo, pero es demasiado el aumento de presupuesto. Bueno, miren, iniciamos en 16.5 y tenemos disque 41 millones. No tengo idea de eso por qué sucedió, muchachos, como pueden ver. Yo no, bueno, nunca me había pasado esto o nunca le había prestado atención, no estoy seguro. Pero, bueno, este es un canterano que tengo ahí de 57 de media. Bueno, dejémoslo ahí quietico. No tengo idea, muchachos. Vamos al mercado, vamos a finalizar esta temporada. Quiero también, bueno, volvemos a esta parte y quiero mostrarles algo con Julián Álvarez, que hemos tenido dos propuestas de alrededor de, bueno, no mire cuánto era la propuesta, no entiendo ahora por qué no las puedo ver. Pero bueno, en fin, la cuestión es que este señor, como pueden ver, chicos, está con 10 meses, le quedan 10 meses de contrato y no lo vamos a vender ahorita porque necesitamos sacar mucho dinero, pero para la segunda temporada. En esta lo vamos a dejar quietico. Han llegado propuestas, llegaron un par de propuestas, pero bueno, la verdad es que decidí rechazarlas. Ahora sí vamos a finalizar este episodio. Paradita técnica en el mercado de invierno, chicos. Lautaro Morales, 22 años, 84 a 86 de potencial. Procedente de Lanús, ha llegado al club, chicos, de cara al futuro. Este fue, bueno, creo que el portero más idóneo que busqué, o que encontré más bien, para, como digo, de cara al futuro de este River, porque ya estamos perdiendo unidades de valoración global en el señor Armani, chicos. Armani está perdiendo valoración, entonces pues tenemos que tratar de buscar de cara al futuro. Tenemos un par de porteros por ahí jóvenes, o más bien uno, el señor Centurión y el señor Petroli. Bueno, son jóvenes ambos, realmente 23 y 24 años respectivamente, pero con potenciales de 74 y de 72, o sea que creo que es mejor opción tener a Lautaro Morales en este momento y ver que, hombre, yo creo que es una buena decisión. Vamos a continuar, 7 millones, ¿no? 7 millones a Lanús, bueno, creo que está bastante bien. Chicos, olvidé mostrarles esta parte. Por Dios, vendimos a Enzo Pérez, 35 años. Sé que esto va a ser un poco cuestionado en comentarios, pero bueno, por su edad creo que podría ir a finalizar su carrera en el Galatasaray. Lo idóneo sería que se quedara aquí, pero pues veamos qué pasa si no fue tan mala decisión. Bien, termina esta primera temporada 21-22. Tenemos a River, una muy buena posición, de media tabla hacia arriba. Déjenme ver una cosa. Sí, correcto, tenemos 20 equipos, así que estamos de media tabla para arriba, séptimo lugar. Tal vez en competiciones europeas logramos hacer 59 puntos en 38 partidos. La verdad es que bastante bien. Esto significa que el River tiene un equipo bastante competitivo. No tenemos no tenemos ningún otro título, evidentemente, entonces, bueno, digo de copas, y pues mucho menos en Champions, ¿no? Por aquí tenemos a Álvarez en River, como goleador, bastante bueno. Bueno, ya sabemos que es un jugador que crece muchísimo, ya está en 82, creo que está, 24 goles, espectacular. Me imagino que el interés de los clubes va a aumentar para la siguiente temporada. 37 partidos, tenemos el goleador de esta liga. También tenemos por ahí a Romero del lugar número 11. Como asistentes, a ver, tenemos a Suárez por allá en el lugar número 3 y también a Palavecino se pronuncia Palavecino, bueno, digámoslo que sí, octavo lugar. Armani, nuestro portero, ha quedado en la posición número 9 de la liga. Como no podría ser de otra forma, muchachos, Julián Álvarez es el mejor jugador de toda la temporada. Bueno, 24 goles, 3 asistencias. También tenemos a Romero, ahí como lo pueden ver. Pero es que en esta ocasión Julián Álvarez estuvo, o lo utilizamos de extremo derecho, perdón. 7.3 de promedio, aquí también podemos ver 7.0 para Romero, que fue, digamos, el 9. De hecho, voy a ponerle 9, no sé por qué no lo tiene. A ver, pongámoselo de 9, que lo hizo bastante bien. Julián Álvarez lo tiene. Bueno, dejemos así y veremos si Julián se va. Bueno, es que evidentemente Julián es DC, ¿no? Entonces por eso tiene el 9. Pero bueno, dejémoslo de esa manera. Ahí como pueden ver, 6.8 para Suárez, 6.5
Aquí jugadores crecieron muchísimo. Este chico me tiene este Benjamín más bien, 6.4, me tiene ilusionado. Bastante bueno el chico. 6.2 para este señor. De la Cruz, el gran De la Cruz, el uruguayo, 6.3. Muy interesado en los clubes en este señor y también en este. 6.2 para Fernández, Enzo Fernández, que es de los grandes. Carrascal, también 4 unidades, 6.3 el colombiano. 6.2 para este señor. Palavecino con 6.2. Ahí está, chicos, en jugadores en préstamo. Y en Centurión, portero a tener en cuenta, pero que está o se va a préstamo la próxima temporada. Aquí el señor 5.8, Casco con 12 partidos y bueno, Maidana no jugó mucho, ya tiene Maidana 36, bueno, debería ya, no sé, tal vez salir este señor. 6.2, Martínez 6.1, buenos defensas tenemos. Lautaro se jugó 2 partidillos, 6.8, y ahí está Armani con 6.5. A ver, hemos renovado el contrato de este señor porque ya me lo estaba exigiendo, le quedaban 3 meses de contrato, pues entonces lo he renovado evidentemente. Le hemos puesto 4 años más y una cláusula de 90 millones. Su valor actual creció un 67%, es de 53.5 millones. Estos son los jugadores más caros, como pueden ver ahí, chicos. Carrascal en el 4º lugar. 112 de crecimiento para este señor, 112%, déjenme ver este señor, 138, bastante bien. Ya tenemos unos jugadores bastante crecidillos a nivel financiero, como pueden ver ahí. Excelente. Morales, 50% en su valor comercial, tuvo un crecimiento. Este señor cayó en nuestro extremo izquierdo de 34 años, el cual hay que ir pensando en buscarle un recambio de cara al futuro. Este Casco también cayó un 64%, pero bueno, creo que tenemos una plantilla bastante competitiva. Veamos qué sucede, chicos, en la siguiente temporada, la 22-23, que sería la segunda. Veamos si mejoramos un poco y veamos si hacemos más fichajes. Finaliza este mercado de fichajes, veamos qué sucede o qué se hizo. Pensando en el futuro del club, chicos, hemos traído un defensa central, el señor Facundo Garcés, 9.8 millones, procedente de Colón. Esto, como digo, de cara al futuro, su potencial sí está entre 80 y 82, bastante bien, 22 añitos, creo que tiene buena pinta. Hemos ido también a Inglaterra y le hemos quitado una de las joyas del Manchester City al señor Guardiola, ¿no? El señor Nahuel Bustos ha llegado por 9.7 millones, lo vamos a utilizar como extremo derecho, 24 años, potencial de 80 a 82. Creo que es el idóneo para esta posición, chicos, creo que está bastante bien, veamos qué pasa. No estoy muy seguro, pero podríamos decir que el sucesor o el chico que podría tal vez llenar el hueco que deja ahora mismo el señor Julián Álvarez podría ser... podría llenarse con el señor Facundo Farías, un chico de 20 años con un valor de 21.8 millones y un potencial de entre 86 a 88. Bastante bueno este chico, un delantero centro, podrá ser el 9 del futuro, muy seguramente. Esperemos que así sea. En un par de temporadas, de unos 22 años aproximadamente, llegue a costar también unos 90-100 millones. Veamos qué pasa con el señor Farías. Desde San Lorenzo también hemos traído un chico de 23 años, un valor de 4 millones, bastante económico, un potencial no tan alto de 78 a 80, pero tiene números interesantes y con sus 23 años, como digo, podríamos estar pensando de cara al futuro con este señor. Me parece que está bastante idóneo, ya veremos qué sucede. Y no podríamos seguir este episodio sin nada más y nada menos que el señor Juan Fernando Quintero, un jugador que la hinchada de la banda cruzada está pidiendo a gritos, que de hecho ya se les cumplió el milagro porque ya está en calidad de préstamo, lo han cedido y está ahora mismo atrás, se ha hecho efectivo el traspaso en calidad de préstamo, repito, a el River Plate, ¿no? Por parte de la Liga China. Del Shenzhen, más exactamente. No podíamos tener un nuevo episodio sin Juan Fernando Quintero, o más bien este episodio sin el el medio centro colombiano que, hombre, figura, lo quieren muchísimo en River y no podíamos hacer este episodio sin él. Lo hemos traído en calidad de préstamo. Ya veremos si más adelante podemos hacer la compra, no estoy muy seguro, lo vamos a tener por una temporada, pero luego no sé si lo podamos comprar porque no aceptaron la opción de compra, solo préstamo. Entonces ya veremos qué sucede más adelante con Juan Fernando Quintero. Esto es algo que definitivamente sí o sí tiene que pasar en la vida real, ¿no? Puede que no sea exactamente al Manchester City, pero muy seguramente va a ser
a un club muy grande, como dicen que el más opcionado podría ser el Manchester United, también por ahí se dice el Inter, pero realmente hay muchos. Este City podría ser, quién sabe. La cuestión es que creo que he cometido un error grave. Pagaron la cláusula de 90 millones. 90 millones le había puesto de cláusula. Y bueno, su valor yo creo que hubiéramos podido sacar unos 10 millones más. Pero bueno, de todas maneras se ha vendido bastante bien. 90 millones al Manchester City. La partida de Julián Álvarez, que esperemos que se convierta en un, bueno, no sé, en un Messi en el futuro. Bueno, no estoy seguro, pero hombre, esperemos que sea una carrera muy interesante en Europa, tanto aquí como en la vida real, ¿no? Esta fue la venta que hicimos, bueno, una de las ventas que hicimos. Hemos vendido por 7.5 millones al señor Paulo Díaz, al Atlético. Bueno, esperemos a ver que no haya sido una mala decisión, chicos. Esto bueno, por esta razón trajimos un defensa central. Entonces, veamos qué pasa. Chicos, vamos ahora sí al final de la temporada y como digo siempre, si algo extraordinario ocurre, pues evidentemente se los haré saber. Perfecto, esta gestión va mejorando poco a poco, chicos. Vamos mejorando en la posición de la tabla. Como pueden ver, tenemos un cuarto lugar de esta Serie A, una liga que no es nada fácil y que con River Plate, con un cuarto lugar, creo que vamos bastante bien. Creo que se está haciendo una gestión interesante. No tuvimos ningún título, solo estamos avanzando, pero tuvimos presentación estuvimos en la Conference, en la cual no nos fue tan mal, a cuartos de final fuimos eliminados por el Arsenal 4-3 en el global y al final ese Arsenal fue el que ganó, ¿no? Fue el que se llevó el título. Pero bueno, nosotros no tenemos título, pero estamos creando una plantilla muy interesante. No sé qué vamos a hacer con Juan Fernando Quintero, porque en lo personal me parece muy bueno el trabajo que está haciendo hasta el momento y pues obvio me encantaría que se quedara, pero pues no pudimos ejercer opción de compra, no lo aceptaron desde el principio, solo préstamo y pues no sé si valga la pena ahorita invertir mucho dinero en él porque subió una unidad, en fin, ya miraremos más de cerca ese detalle. Por aquí podemos ver que los goleadores de la liga no tenemos nada. No tenemos nada, se fue Julián Álvarez y se fue el goleador. Asistentes, sí tenemos dos en el cuarto y quinto lugar, a Juan Fernando Quintero y al señor de la Cruz. También por allá en el lugar número 14 tenemos a Fernández. Como mejor portero es el señor Chesney de la Juventus y nosotros tenemos por allá a Armani en el octavo lugar. Bien, veamos que el goleador de esta temporada, increíble, ¿no? Increíble, pero el goleador fue el señor de la Cruz, un mediocentro, bastante bien, 12 asistencias, fantástico el chico. Ahí está, 6.9 de promedio. Este señor 7.2 en los 32 partidos que jugó, 15 goles, bastante bueno. Creo que hemos encontrado un jugador excelente, estupendo de hecho. Por aquí también tenemos a Romero que aumentó una unidad, sigue siendo el titular. Bueno, este lo superó ya. Bueno, para la próxima temporada la titularidad de Brian va a estar bastante compleja. 7.0, 7.2 de promedio. Con ganas de quitarle ese 9, este 9 que ahora mismo se lo vamos a dar. Déjenme ver. No, creo que se lo voy a dar a este señor, el 9, ya que se fue. No entiendo por qué no se lo di desde el principio. ¿Quién tiene el 9? Facundo, ya lo tenías. Wow, no sé, dejémoslo quieto porque Facundo ya tiene el 80 de valoración global. Continuemos, Nahuel Bustos, chicos, ahí está, 6.9 promedio, nos regaló 13 golecillos, muy bien por el chico. Por aquí también tenemos a este señor que va en caída libre, 74. Ya tengo un jugador pensado para esta posición, 6.8 para el recambio perfecto. Por aquí tenemos también a Carrascal con 6.4, Angieleri con 6.4. Este señor también con 6.3, creciendo ahí poco a poco, se mantuvo. Wow, se mantuvo. Martínez también ahí creciendo, como pueden ver, 6.3. Este chico también va creciendo, va volando, 22 años, 6.5. Juan Fernando Quintero, 6.7 de promedio, 11 asistencias, perfecto el colombiano, pero pues está complicado traerlo de vuelta, o más bien ficharlo. Vigo ahí como pueden ver, 6.2, 6.5 para el nuevo fichaje también. Este señor que va haciendo las cosas bastante bien, 6.4, perdón, y es el recambio perfecto en la parte delantera, ¿no? 6.5 para Rojas. Simón también lo está haciendo fantástico, un chico con mucho futuro. Armani 6.5, 7 porterías imbatidas. Ahí está, por aquí. Y nuestro portero revelación. Bueno, el portero que se supone que va a ser el futuro de este River Plate. En este momento supongo que le quitaría la titularidad para la próxima temporada a Armani. Aunque muchos puede que no estén de acuerdo. Pero en fin, ahí pueden ver la media 77. Así que bueno, hay que hacerlo, hay que intentarlo.
Garcés 6.0, por aquí a ver otros jugadores en préstamo y no hay nada más, chicos, nada más en lo que al rendimiento se refiere. Podemos ver que en lo financiero el más costoso es el señor de la Cruz, seguido por Farías, seguido también por Carrascal, Martínez con un 68%, este señor con 20%, Quintero, wow, aumentó un 20%, esto es lo que veo que me complica las cosas para ficharlo, un poquito costoso. Nahuel, ahí está. Perfecto, como pueden ver los valores comerciales de todos nuestros muchachos, chicos, 90% este señor, este Simón está creciendo de manera abrupta, muchachos, ahí está, perfecto, y de esta manera vamos a finalizar este episodio, no, perdón, la segunda temporada, vamos a la tercera, lo que sería la 24-25, 23-24, 21-22, 22-23, 23-24, sí señor, vamos allá. Fin del mercado de fichajes y en esta tercera temporada, evidentemente, pero hemos traído, bueno, definitivamente hemos traído a Juan Fernando Quintero, siento que tiene que seguir con nosotros, ya tiene 30 años, hemos dado 21 millones, poco costoso, pero hombre, esto lo agradecerá mucho la hinchada de River. Hemos traído también como extremo izquierdo, ya que el que tenemos se nos está como, bueno, está decreciendo. Hemos traído a Duván Vergara, un colombiano que se encontraba ahora mismo en la Liga Mexicana, en el Monterrey más exactamente, lo hemos traído por 25 millones, su potencial está entre 79 a 80, 81 aproximadamente, lo que significa que está en su máximo esplendor, 26 años para el colombiano, esperemos que sea una buena opción, estoy casi convencido que sí. Los fichajes, o más bien las compras, no han sido más, solo esas dos, tenemos a Bruno Zuculini por aquí en calidad de préstamo, y este señor Federico Girotti también está en calidad de préstamo. Sigue en préstamo porque pues lo íbamos a dejar, pero ya tenemos ahí un delantero centro todavía. Bueno, tenemos dos, uno fantástico por el cual nos están dando ya 50 millones, nos han ofrecido por Farías, pero no lo vamos a vender evidentemente. Y tenemos otro delantero centro que nos va, bueno, de recambio va a estar perfecto, chicos. Vayamos a los grupos de Champions porque estamos en Champions. Un grupo de Champions muy complejo, de repente o de primeras más bien nos toca con el Liverpool, también tenemos al Sporting y al Rangers. ¡Wow! Esto está complicado. Grupo G, chicos, veamos. Partido de ida, estamos en la casa del Liverpool y caemos 4-1. ¡Qué vergüenza! Segundo partido, vaya que está agotado Farías con 81 de media. Aquí vamos con este señor a ver qué tal nos va con Juan Fernando Quintero de titular. Vaya, caemos nuevamente. Tercer partido de esta Champions que no luce nada bien para nosotros. Bueno, al fin un partidito ganado. Partido de vuelta contra estos Rangers. A ver qué tal si en casa. Wow, en casa caemos. Creo que estamos eliminados. Ay, por Dios, muchachos, qué mala Champions esta, qué mala. Wow. Al menos, tal vez un tercer lugar, no creo. El Sporting nos recibe en su casa. Dios santo, qué mala participación. Esta, por Dios, eliminados ahora sí totalmente. Bueno, esto es terrible. Esto es vergonzoso. De hecho, no sé ni por qué estoy terminando este video. Porque esto, mírenlo, por Dios santo, después de que llegamos al cuarto lugar, ahora estamos, o sea, hicimos fichajes, supuestamente gestionamos bien, supuestamente las ideas fueron las más adecuadas para sacar el equipo adelante, ¿no? Un equipo que lo estamos estructurando de cara al futuro, poco a poco, ¿no? Quizás la traída al final de Juan Fernando Quintero no fue del todo acertada, tal vez otros fichajes no fueron del todo acertados, pero cuando miremos las valoraciones de los jugadores nos vamos a dar cuenta que, bueno, que están creciendo, que son jugadores que prometen, que tienen futuro, pero ahora mismo no sé qué pasó. La temporada fue un completo asco, en Champions no quiero ni mirar lo que pasó, no alcanzamos a pasar en la fase de grupos, luego fuimos a la Europa League y jugamos el primer partido y nos eliminaron. Realmente un asco total esto, chicos. Esta posición, esta 14ª posición, significa que no vamos a estar en nada, porque todo, bueno, no estamos clasificados a ninguna competición europea, el objetivo es la Champions, pero ni siquiera la Europa League vamos a poder, ni siquiera en la Conference vamos a poder participar, mejor dicho. Entonces yo creo que no hay nada más que hacer acá. Por aquí no tenemos nada, por aquí tampoco. Y porteros, no, Dios santo, es que no conseguimos nada, chicos, solo lástima. A ver,
Chicos, nunca había quedado tan decepcionado de un episodio. Este realmente me decepcionó mucho. Tal vez no fueron los fichajes adecuados, pero miren, los números, muchachos, no están tan mal. Jugadores que, bueno, este no tiene tanto potencial, pero miren, ahí está superando sus propios límites. Farías, mire, gigante, el argentino también creciendo muy bien, ahí va. Este señor 15 goles, goleador, 6.7 de promedio, este chico también. Como pueden ver ahí, Carrascal, bueno, se mantuvo, no sé qué pasó con Carrascal. Nahuel creció una unidad, creo que va bastante bien. De la Cruz, ahí va, este chico también se mantuvo. Es que no entiendo qué pasó esta temporada, estuvieron muy desanimados los muchachos. Y la verdad es que, bueno, en fin, Romero, mírenlo, ahí está. Por aquí que tenemos este señor tampoco, Benjamín, no sé qué pasó con Benjamín, no creció. Juan Fernando Quintero se mantuvo, 6.2 de promedio. Herrera, vaya, no, chicos, muy decepcionado este Simón, 3 unidades de crecimiento, 6.4. Chico en préstamo, Lautaro, a ver, una sola unidad de crecimiento cuando debiste crecer una más, por Dios santo, ¿qué pasó? Este mama, Manama es que es la pronunciación de este, bueno, qué apellido tan extraño, ¿no? Mamana. Palavecino también, 6.2, Rojas, 4.9, Armani, por Dios, jugó 2 partidos Armani que ya no fue titular. Tal vez el error fue haber quitado estos señores de titular, no estoy seguro. Háganmelo saber en comentarios, díganme ustedes qué pasó, qué hice tan mal como para merecer esto. Una pésima presentación en esta última temporada, chicos. Ahí está, Centurión. Podemos ver por acá los más costosos del club en esta temporada. Terminó siendo el señor de la Cruz con un 38%. Este señor Farías con un 27%. Jugador de 53 millones. Carrascal cayendo un 2%. No entiendo qué pasó, por Dios santo. 23. Aquí tenemos gigantesco este señor. No, cayó. Por Dios, en su valor comercial. ¿Qué pasó? No logro comprender qué pasó con este episodio, por Dios, esta temporada, porque hasta la anterior veníamos fantásticos. Miren, ahí está, este señor 18%, chicos, muy triste, me dejó muy decepcionado este episodio, mal hecha la gestión, mal hecha las cosas, muy seguramente, 115 para Simón, porque jugadores con buen potencial se estancaron de una manera abrupta. Ahí pueden ver, chicos, qué mal. Por aquí vemos que el club no alcanzó a llegar a los 1.000 millones, 766 millones de euros quedó costando este club, 273 millones de ingresos, y al final unas ganancias de 182. Por aquí camiseta más vendida, la de Farías, de la Cruz y Carrascal. 2.1 millones de camisetas, un poco más, y un presupuesto de 95 millones. No. Una ojeada a la plantilla, chicos, así ha quedado, pero muy triste realmente. De esta manera llegamos al fin de este episodio, un episodio vergonzoso realmente, un episodio que empezó siendo fantástico y que ahora mismo me avergüenzo de mostrar esto realmente. Pero ¿qué podemos hacer? Así es el fútbol. Tenemos unos episodios y unas temporadas maravillosas, pero de repente algo se gestiona mal o algo se hace mal y bueno, todo se derrumba todo ese castillo que has creado con un club, todo se va al piso. Chicos, de mi parte no es más, espero que les haya gustado este episodio, espero que lo comenten, que me dejen en comentarios más bien qué pudieron ver, qué creen que hice mal y pues nada, muy atentos a que se viene mucho más contenido. Poderoso like, suscríbanse, adiós.